A lo largo del siglo XX aparecieron diarios y revistas que, mirados desde hoy, siguen siendo un símbolo. Cada uno en su época y a su manera innovaron en redacción y diseño, alcanzaron influencia social, política, cultural y estética. El objetivo de este programa será contar negro sobre blanco sus historias, con sus logros y también con sus contradicciones. La revista Crisis apareció el 3 de mayo de 1973 en el breve marco de lo que todavía hoy recordamos como la primavera camporista y siguió apareciendo con frecuencia mensual hasta agosto de 1976, ya en plena dictadura. Crisis fue realmente una ejemplar revista de ideas sociales, de ideas políticas y especialmente de ideas culturales. Apareció durante 40 ediciones y tuvo un promedio mensual de venta de 22.000 ejemplares. La idea que tuvo Ernesto Sábato para su título original fue Crisis pero con K. Cuando la fueron a registrar ya tenía dueño esa marca y entonces le pusieron Crisis, pero con la sutileza de que le colocaron una bajada que decía ideas, letras, artes en la crisis. Y, por supuesto, en muy poco tiempo, los canillitas la llamaban Crisis. El tamaño de la revista era 23 por 31 centímetros. Era una publicación de papel rugoso, ni papel ilustración, aunque tampoco de diario, correctamente impresa, con pocas fotografías, con buen diseño, con títulos casi siempre en minúsculas, con dibujos, ilustraciones, humor, a cargo de Hermenegildo Sabat, de Calondi y de Pancho Graels. Con una especial recomendación de diseño hecha por Galeano. Él quería páginas con marcos y redondeadas en los ángulos. En lo gráfico ostentaba blancos que posibilitaban una lectura tranquila y pausada, y adornaba las páginas con ilustraciones mediante viñetas, desde códices mayas a grabados de José Guadalupe Posadas. La idea de la revista Crisis fue del escritor Ernesto Sábato. Él le aconsejó a su amigo Federico Fico Vogelius invertir en proyectos culturales. Vogelius, de profesión agrimensor y abogado, pasó por varias empresas importantes, había generado una gran fortuna, pero su verdadera pasión la desarrolló en su condición de coleccionista de arte, de documentos históricos y de libros incunables. Para darle sustento económico a la iniciativa de Crisis, Vogelius vendió en el mercado internacional un valioso cuadro de su propiedad, un original de Marc Chagall. Los primeros periodistas en sumarse fueron el autor de policiales Roger Pla como secretario de redacción y un consejo consultivo integrado por nombres prestigiosos, pero como esa comisión no era muy ejecutiva, Sábato propuso como secretaria general de redacción a Julia Chiquita Constella, que a su vez sugirió al escritor uruguayo Eduardo Galeano.
Eduardo Galeano fue director editorial de Crisis desde 1973 hasta el inicio de su exilio en 1976. Eduardo, preparando el número 1 de la revista, ¿caíste preso en Uruguay? Sí. ¿Por qué te habían metido preso? Nunca supe muy bien por qué. En realidad nadie sabía muy bien por qué. Era los primeros pasos de una dictadura militar que después fue actuando como si fuera por ley natural o prestigio divino. El hecho es que estuve, por suerte, poco tiempo. ¿Cuánto? No me acuerdo, pero habrán sido 10, 12 días nada más, una cosa de nada. O sea que eso no postergó la salida de la revista. No, incluso yo había dejado hecha parte de la revista en Buenos Aires, vine aquí, se me ocurrió venir para buscar algunas otras cosas que me habían quedado y después, no bien me soltaron, volví de nuevo a Buenos Aires y ya no pasó más nada. La saqué muy barata porque a otra gente le costó muy caro. ¿Y cuando viste la revista que habías dejado, te gustó? Sí, me gustó porque además no habíamos terminado. Era un boceto de lo que iba a ser la revista y me gustó, claro que sí. Además me gustó leerla en libertad. leerla libremente, sí. En realidad era el país entero el que empezaba a estar preso, ¿no? Y lo mío fue una cosa de nada, comparado con lo que pasó con otros. Rogelio García Lupo, periodista, integró el inicial grupo fundador y consultor de la revista Crisis. Rogelio García Lupo, ¿sabés qué? Una curiosidad, yo sé que no trabajaste mucho en Crisis, pero apareces en muchas crónicas, en muchos ensayos que evocan el nacimiento de Crisis en 1973. ¿Vos sabías eso? Sí, alguna noticia tuve, sí, de que se mantiene, y es correcto en este sentido. Federico Vogelius, que era amigo mío, me había propuesto participar de la fundación de Crisis, pero ahí ocurrió estamos hablando de fines del 72, principios del 73. Ahí ocurrió un hecho importante para mi historia personal, porque Rodolfo Pedros y Arturo Jaureche me pidieron que me hiciera cargo de la editorial de la Universidad de Udeva. Y realmente era un compromiso político que yo quería asumir, por lo menos en ese momento. Así que mi participación en Crisis fue más bien como colaborador externo, porque tenía una cantidad de materiales que yo les había prometido hacer a la dirección de Crisis, y no quería no cumplir eso, y al mismo tiempo no podía aparecer como notorio director de Udeva y al mismo tiempo estar cobrando en una revista como Crisis, que además de eso demandaba mucho trabajo y mucho esfuerzo. Hermenegildo Saba, dibujante y caricaturista, nos habla de su paso por Crisis. Quien me llevó a Crisis fue un legendario diagramador de Clarín, que se llamaba Rubén Ruscio, conocido como Sarlanga. Sarlanga era cuñado de Vogelius, y entonces él me llevó, habló con Vogelius, que a quien yo no conocía, y entonces me incorporé a la revista. Yo en la revista era colaborador, en mejor término así. Yo no intervenía en las reuniones de materiales y de inclusión de notas, etc. A mí me decían, tenés que hacer un dibujo de Discépolo, y yo lo hacía. Mi trabajo en Crisis era totalmente distinto del trabajo que yo hacía en La Opinión. El trabajo de La Opinión es más o menos como el trabajo que yo hago en Clarín. Es decir, yo dependo de las noticias. En cambio, en Crisis era toda una revista cultural donde había más tiempo para equivocarse incluso. Pero andaba bien. Eran dos cosas diferentes. Crisis era elogiada por su concepto anticolonialista, por no ser concesiva
y por ocuparse de visibilizar nuevas voces de fenómenos culturales y sociopolíticos. Fue una publicación de notas extensas, tan bien escritas, que borró las fronteras entre el periodismo y la literatura. Nosotros lo que queríamos era rescatar la realidad en todas sus dimensiones visibles, que eran muy atractivas, pero también en las invisibles. Y de hacerlo a partir de una relación de respeto con los lectores. O sea, nosotros dábamos y recibíamos. Y por eso la revista rescató expresiones culturales que hasta entonces no habían sido nunca registradas por ninguna publicación cultural, porque se suponía que eran subalternas o indignas de figurar en una publicación cultural. Por ejemplo, suponte recoger testimonios en las fábricas de obreros cuyos horarios de trabajo les impedían ver el sol. ¿Qué relación tenían con el sol? Preguntar a los colectiveros con qué soñaban de noche cuando podían dormir. Colectiveros que hacían horas extras a veces durante 48 horas. Y muchos de ellos padecían todavía lo que se llamaba el sueño blanco, o sea, manejaban como si estuvieran despiertos, pero estaban dormidos en realidad. La exploración de los sueños de los desamparados, de los jamás consultados, de los despreciados, de los anónimos. Todo eso que la revista rescató desde el principio, con mucho amor y con mucho respeto. Y funcionó muy bien. Era una concepción de la cultura hasta entonces no practicada, que yo sepa, por lo menos en lengua española, por nadie. Nadie se le había ocurrido la idea de que se podía hablar, pero que además era muy conveniente escuchar. La redacción de Crisis fue un seleccionado de periodistas y escritores de primer nivel. Tuvo como secretarios de redacción a Chiquita Constella, Juan Gelman, Aníbal Ford, Vicente Cito Lema. Jorge Rivera estuvo a cargo de los especiales temáticos, los cuadernos de Crisis, 29 títulos que aparecieron entre octubre de 1973 y agosto de 1976. Eduardo Romano y María Esther Gilio se destacaban con sus notables entrevistas a personajes de la cultura argentina. Carlos Villar Araujo realizaba grandes investigaciones económicas. El sociólogo Heriberto Muraro hacía una serie de investigaciones sobre los principales monopolios de prensa en América Latina. En Crisis escribieron Mario Benedetti, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, Jorge Amado, Rodolfo Walsh, Humberto Eco, Roberto Fernández Retamar, Julio Cortázar, Arturo Jaureche, Francisco Urondo, Haroldo Conti, Raúl Scalabrini Ortiz, Gabriel García Márquez y Osvaldo Soriano, entre muchos otros. Por la calidad que tenía la revista, casi nadie se negaba a colaborar. Quería preguntarte cómo era el clima en la redacción, cuando trabajaban, y con quién o con qué te divertías más. Era divertido trabajar, era un grupo muy pequeño de gente que hacíamos la revista, y de otra gente que iba ahí para entregar lo que recogía en la calle, en los campos, en qué sé yo dónde, en qué otras regiones del cielo o de la tierra, y que entraba a la revista, dejaba sus cosas, las discutía, las conversaba y después se iba. Y había un grupo permanente, que éramos muy poquitos, 3 o 4, nada más, que éramos los que hacíamos la revista, en el fondo, los que hacíamos la versión final de la revista. Pero la revista era el resultado del esfuerzo de un equipo mucho más amplio que esas 3 o 4 personas. Después, cuando las cosas se pusieron muy feas y vino la época del terror, el tiempo de la mentira obligatoria, mentir o callar, antes de la dictadura militar, ya con la AAA, y después con la dictadura militar, se fue haciendo cada vez más difícil esa aventura y cada vez menos divertida, o sea, peligrosa y a veces dramática, ¿no? Algunos de los compañeros que fueron secuestrados, asesinados, como Haroldo Conti, por ejemplo. Digo, eso te quería preguntar justamente, empezaron a picar las balas cerca, como se dice. Y las amenazas eran continuas. Y yo en algún momento me hice el loco así y contesté una de las amenazas.
cuando descolgué el teléfono y me avisaron que me iban a matar, yo dije que el horario de amenazas era de 5 a 8. Y después me felicité por mi coraje y mi sentido del humor, pero cuando me quise levantar no podía porque me temblaban las piernas. Había sido una bravuconada. El clima de crisis era el clima de Udeva, por ejemplo. La idea de que alguien iba a arrasar con todo lo que estábamos imprimiendo la tuvimos siempre. ¿Y así ocurrió? Y así ocurrió. Es decir, ahí se demostró la peligrosidad de la prensa, ¿no? En la forma en que fue reprimida la prensa y los libros en general, ¿no? Fue una etapa de auge del papel impreso, ¿no? Durante los 40 números de su etapa inicial, Crisis tuvo una venta promedio de 22.000 ejemplares. Pero sus dos mayores picos de venta los consiguió en momentos en que la situación del país iba parejo con el título de la revista. Alcanzó los 30.000 ejemplares en julio de 1974, el mes en que murió el presidente Perón, y llegó a los 34.000 en mayo de 1975, en la dramática debacle económica conocida como el Rodrigazo. Diego Genú, editor de la actual revista Crisis, nos habla de las diferencias entre ambas publicaciones. La primera Crisis sale en mayo de 1973, justo cuando está asumiendo Cámpora. Nosotros salimos con esta nueva Crisis 10 días antes de que se muera Kirchner. Lo que Crisis toma de alguna forma, además del nombre evidente, es la idea del dossier, por ejemplo, que a veces la vieja Crisis lo tenía, de agarrar un tema desde distintos ángulos y tratar de exprimirlo, incluso en notas que por ahí son contradictorias o que expresan distintos puntos de vista. Eso es algo que está muy fuerte. La idea también como de destacar un poco a los autores. Son algunas marcas, la contratapa que tiene la tipografía de la vieja tapa. Pero básicamente me parece que lo que toma es la idea de salir, como decía la vieja Crisis, de las parroquias pequeñas y tratar de interpelar a un público transversal, llamémosle. En ese sentido, es una revista que la puede leer cualquiera que esté buscando nuevos elementos para pensar o para discutir. Los 3 primeros números de la primera Crisis empiezan con 3 notas de Heriberto Muraro, ¿no? El especialista en medios. Uno es quiénes son los dueños de la televisión en América Latina, quiénes son los dueños de la televisión en Argentina y cómo funciona el negocio de la publicidad en la televisión. O sea, como 3 extensos artículos, muy documentados, tratando de entender la industria cultural y entender también con nombre y apellido al empresariado que se hace cargo de los medios. Visto desde hoy, por supuesto que estaba adelantado 30 años a la discusión que por ahí se iba a precipitar o a dar acá fuerte a partir de la ley de medios. Me parece que estaba bueno en ese sentido de ponerle nombre y apellido, como salir un poco del marco teórico y animarse a hablar y hacer como una cartografía de los medios en ese momento. Y como lector de Crisis, porque me imagino que también la leías, la seguías, ¿qué te gustaba más? La revista tenía buenas entrevistas y explotó bien las ediciones monotemáticas. Eso se hizo bien. Es decir, creo que el proyecto fue un proyecto, aparte de su financiamiento, fue un proyecto que estaba llamado a quedar. Y también confirmo, por las referencias que se publican en los libros y en las tesis universitarias, que estaba bien hecha porque ha servido para muchos historiadores. Bueno, y algo pasa con estos números de Crisis, porque yo recién los estaba viendo otra vez en el viaje y viven, están vivos. Sí, bueno, esa es la idea que uno tenía y que yo sigo teniendo de la cultura cuando es verdadera, ¿no? Que está más allá de las fronteras. De los tiempos, ¿no?
del tiempo y del mapa también, porque yo siempre digo que escribo para confirmar que soy contemporáneo de gentes nacidas hace siglos o milenios y que soy compatriota de gentes nacidas muy lejos del mapa donde nací. En 1974, la revista comenzó a recibir amenazas diarias, pero el terrorismo de Estado tuvo consecuencias devastadoras para la revista. Eduardo Galeano partió al exilio a Barcelona, Chiquita Constella a Italia, en donde desde 1975 ya residía Juan Gelman. En octubre de 1975, en el número 30, los integrantes de la redacción denunciaron públicamente que habían sido amenazados de muerte y reclamaron uno de los valores que más escaseaban en aquel momento, las garantías constitucionales. ¿Cómo y entre quiénes se tomó la decisión de cerrar la revista, de decir, bueno, hasta aquí llegamos? Entre todos, entre los que quedábamos, que no éramos muchos, era una decisión un poco obvia, estaba cantada, porque la revista no había nacido para vivir en perpetua humillación. La humillación era una palabra ajena al sentido que la revista tenía, que era una revista libre y diversa, donde cabían opiniones múltiples y múltiples voces, y entonces esto de la humillación no funcionaba. Aguantamos las primeras veces, los primeros encuentros con esa censura mamarracha que tenían los militares, y después ya no daba más. No daba más porque no necesitábamos ni decirlo, solo con mirarnos alcanzaba para saber que no habíamos nacido para vivir agachados y que no íbamos a vivir agachados, que más valía levantarnos y caer, pero no vivir agachados. Y entonces caer con dignidad. Y preferimos el silencio. Entre la mentira y el silencio elegimos el silencio. Vogelius fue secuestrado por grupos de tareas en 2 ocasiones y en ambas le quitaron muchas de sus obras de arte. Y llamativo también el final de Vogelius, ¿no? Sí, Vogelius era incansable. Yo me acuerdo que cuando estuvo secuestrado me mandó un mensaje y estaba en el hospital Argerich. Y entonces me decía en qué lugar del hospital había que buscarlo y estaba efectivamente en la Boca, ¿no? Estaba en un rincón donde había 3 camas. Había otras 2 personas que también estaban como él, entre secuestrados y atendidos en una situación. Yo lo fui a ver, quedé en ir a verlo la semana siguiente, y cuando llegué, la cama de él estaba hecha, pero no estaba. Dije, paseo. Y entonces medio tímidamente me dirigí a uno de los que ocupaban las otras 2 camas. Digo, ¿ha pasado algo con Federico? Dice, no, ¿por qué? Digo, no está. Ah, no, dice, él lleva a comer a los restaurantes acá de la Boca a los guardianes. Tenía 2 agentes de policía que tenían a su cargo vigilarlo y los llevaba a comer. Después cuando volvió, digo, ¿cómo es esto? Dice, sí, a esta gente hay que civilizarla. Dice, estos son salvajes. Dice, los llevas a la Boca, vamos a las cantinas y todo eso. Este era Vogelius. A partir del 24 de marzo de 1976, Crisis fue un sinónimo de riesgo inminente, un motivo de sospecha. Los lectores que las habían coleccionado tuvieron que desprenderse de las revistas, convertidas en material de altísima peligrosidad. Algunos, con la ilusión de no perderlas para siempre, las enterraron. Otros las quemaron. El último número de Crisis, la edición número 40, salió en agosto de 1976. ¿Cuál te parece que ha sido el mayor legado cultural y periodístico de Crisis? Rescataba la realidad, o opinaba sobre ella, o trataba de mostrarla, pero al mismo tiempo recibía sus voces. O sea, era un diálogo con la realidad. Una realidad que era real en las horas de vigilia y en los sueños también.
En la revista Crisis había un espíritu de cuerpo muy grande y donde todo el mundo trabajaba casi poseído de que estaban haciendo una contribución importante. Es decir, Crisis era una revista que los jóvenes buscaban esperando conseguir definiciones sobre sus propias curiosidades. Era una revista para la lectura didáctica de una generación. Lo que Crisis generó en su experiencia inicial fue tan fuerte que 40 años después su marca todavía está presente, pero no solo en los kioscos, sino en la memoria de mucha gente. Desde el cierre de su primera y rica etapa, en agosto de 1976, tuvo varias reapariciones, pero lo que nunca se podrá reconstruir será el clima de época, así como son irreemplazables los muchos que faltan, empezando por su editor, Federico Vogelius, cuya tan atrevida existencia le confiere a esta revista un claro y decidido carácter de mito.